queremos resolver las siguientes ecuaciones lineales de un paso. Y hemos resuelto las ecuaciones similares a esto usando números enteros, pero ahora resolveremos estas ecuaciones usando números enteros. Mirando nuestro primer ejemplo, tenemos 6x negativo igual a 36. Y el objetivo de cualquier ecuación lineal es aislar la variable en un lado de la ecuación. Por lo tanto, queremos manipular esta ecuación para que tenga la forma de x es igual a algún número en el lado derecho. Entonces, debemos reconocer que 6x negativo significa negativo 6 veces x. Entonces queremos deshacer esta multiplicación para aislar la variable. Bueno, la operación opuesta en la multiplicación es la división. Entonces, en este ejemplo, tendremos que dividir ambos lados entre 6 negativos. Sería incorrecto sumar 6 a ambos lados porque este 6 negativo está unido a la variable por multiplicación, no por sustracción. Entonces ahora tenemos 6 negativos divididos por 6 negativos, que se simplifica a 1, y 1 veces x debería ser x. Y en el lado derecho, tenemos 36 positivos divididos por negativo 6, que es igual a negativo 6. Entonces nuestra solución es x es igual a 6 negativo. Entonces, para el segundo ejemplo, tenemos x negativo dividido entre 3 es igual a 8 negativo. Ahora, lo primero que debemos hacer es lidiar con esto negativo. En lugar de dejarlo al frente, podríamos incluirlo en el numerador o denominador, pero no en ambos. Entonces, para resolver esta ecuación, creo que será útil escribir esto como x dividido por negativo 3 es igual a negativo 8. Y ahora queremos manipular esta ecuación para que sea en forma de x igual a algún número. Entonces, mirando el lado izquierdo, queremos deshacer esta división por 3 negativos realizando la operación opuesta a ambos lados de la ecuación. Bueno, lo opuesto a dividir entre 3 negativos sería multiplicar por 3 negativos. Entonces podemos multiplicar el lado izquierdo por 3 negativos siempre que hagamos lo mismo con el lado derecho. Entonces, multiplicar por 3 negativos y luego dividir por 3 negativos se simplificaría 1. Así que nos quedamos con x en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, tenemos negativo 3 veces negativo 8. Bueno, negativo por negativo sería positivo. Entonces x es igual a positivo 24. Entonces x es igual a 24 es nuestra solución.